importantes para el español que reside fuera de España, porque tienen que ser conscientes de que este nuevo Parlamento Europeo que salga de las urnas del próximo día 25 de mayo va a tener más capacidad de decisión, más responsabilidad y en definitiva también más influencia en nuestro día a día, vivamos donde vivamos, que el que ha tenido hasta la fecha. Y en segundo lugar, pues también porque es la primera vez que los partidos políticos vamos a presentar un candidato a la presidencia. El Partido Popular presentará, dentro del marco del Partido Popular Europeo, presentará un candidato a la presidencia de la Unión Europea. Y ahí se van a decidir prácticamente, yo diría, entre el 80 y el 90% de las cuestiones referidas al día a día de nuestras vidas. Insisto, vivamos donde vivamos. Por eso es importante motivar a nuestro electorado, motivar la participación. Tenemos un sistema electoral que ya me adelanto yo, como ustedes me lo pregunten, que a mucha gente no le gusta, pero es el sistema que tenemos para este procedimiento, para este proceso electoral. En consecuencia, esto que nos afecta a todos no tiene que ser la excusa para no participar. Ya sabemos cómo funciona, sabemos los efectos que tiene, estamos en el camino de corregirlos, hemos hecho propuestas para que llegara a ese acuerdo, a ese consenso que parece tan difícil con el Partido Socialista, que parece que cada vez que se le tiende la mano niega la posibilidad de alcanzar un acuerdo, con planteamientos maximalistas, con planteamientos que no están en la agenda del día a día, como sería una reforma constitucional. Pero al margen de eso, insisto, yo creo que el Partido Popular puede presentar un balance positivo en cuanto que ha cumplido en lo que se había comprometido, en cuanto que ha mantenido hacia los españoles emigrantes, a los españoles que viven en el exterior, en el tema de ayudas asistenciales, en el tema de ayudas a centros, a pesar de la crisis, ha mantenido y sostenido en los presupuestos del Estado español las cantidades precisas para sostener a esa migración, especialmente a los más desfavorecidos. Por supuesto, nos hubiera gustado hacer muchas más cosas de las que hemos hecho, pero estamos trabajando en esa línea. Y por eso también hoy me complace anunciar una propuesta que hemos presentado en estos mismos días, en esta misma semana, en el Congreso de los Diputados, instando al Gobierno a que la enseñanza de nuestro idioma, la enseñanza del español, en nuestras aulas, en los que se conoce como los ALCE, se puedan impartir también a los nietos de españoles. Hasta ahora, como ustedes saben, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promueve a través de las agrupaciones de lengua y culturas españolas, lo que se conoce como ALCES, las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas. Esas enseñanzas se orientan a la consecución del adecuado nivel de competencia lingüística, al conocimiento de la realidad sociocultural española y al enriquecimiento intercultural. Actualmente hay 14 agrupaciones de lengua y cultura españolas en 11 países, que son en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suiza. Y estas enseñanzas complementarias se imparten en 410 aulas. La regulación actual del régimen de admisión, aún estableciendo los requisitos más beneficiosos para el acceso y funcionamiento de estos programas para garantizar su continuidad y adaptarlos a las circunstancias específicas que cada país tiene, podría ampliarse, que es lo que vamos a hacer, a aquellas personas que estén entre 7 y 18 años, cuando uno solo de sus abuelos, de estas personas, sea español, sea de origen español. Actualmente, para ser alumno de un ALCE se exige que el alumno posea la nacionalidad española o que la posea uno de sus padres. Nosotros extendemos, evidentemente, esa opción a los abuelos. Es decir, el ejemplo claro sería un español que viene a Francia, se casa con una francesa o con una extranjera, tienen hijos, esos hijos no adquieren, por las razones que fueran, la nacionalidad española, pero a su vez tiene un nieto, esos hijos tienen sus hijos, esos hijos tienen un abuelo o una abuela española. Hasta ahora no tenían el acceso a estas aulas de lengua y cultura española. Con nuestra propuesta van a tener el acceso directo, lógicamente acreditando su condición de nietos de un español o de una española,
van a tener acceso a las aulas de lengua y cultura española, a esas 410 aulas que tenemos distribuidas a lo largo de esos 11 países que les he señalado. Bueno, yo sé y me consta que esto era una vieja reivindicación del asociacionismo de emigración española. Cuando a mí se me planteó hace algunos meses esta cuestión, yo consideré que era muy sensata el plantearla. Hay una recepción positiva por parte del Gobierno y por eso hemos presentado en el Congreso de los Diputados esta iniciativa instando al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que los descendientes de segundo grado, es decir, para que los nietos de españoles, inmigrantes, puedan acceder a los ARCE. Dicho esto, que es ya una realidad que ponemos en marcha, también señalarles que de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, evidentemente renovaremos y reforzaremos algunas de nuestras propuestas y pondremos encima de la mesa nuevas propuestas que afecten también a la migración española. Quiero terminar estas primeras palabras diciendo algo que me parece muy importante. España en estos 2 años ha tenido que tomar medidas muy drásticas, muy duras. El gobierno que preside Rajoy, el presidente Rajoy, ha tenido que ser y ha sido, afortunadamente, el gobierno más reformista de la democracia española. Pero hoy estamos viendo la luz al final del túnel. Hoy en España ya no nos preocupamos de la prima de riesgo ni de la posibilidad de ser intervenidos. En definitiva, por no cansarles, hoy España, y eso también significa los españoles, vivan donde vivan, estamos mejor que estábamos hace un año. Y estamos en la confianza de que dentro de un año estaremos mejor que lo que estamos hoy. Han sido años complicados, han sido años duros, han sido años difíciles, que lógicamente han afectado también a los españoles que residen fuera de España, pero estamos en buen camino, estamos en marcha para la recuperación y muchos de los datos, no solo ya los macroeconómicos, sino incluso de desempleo, que ya se cierran en cifras positivas, cuando hacía un lustro que no se producían esas cifras positivas al cierre de un ejercicio. Insisto, este gobierno, en nuestra opinión, ha hecho los deberes y también tenemos que trasladar hoy la confianza y la esperanza a todos los españoles, y para nosotros, cuando decimos todos los españoles, siguen siendo los que viven o no viven fuera de España o dentro de España. Yo tengo un par de preguntas en relación con lo que acaba de expresar. Estamos hablando de 160.000 españoles que podrían votar en Francia, evidentemente muchos más a nivel europeo, pero Francia es el país más importante. Las últimas encuestas muestran que hay un claro desencanto por parte de la población española en general y especialmente también, de alguna manera, de los españoles en el exterior, por los llamados partidos clásicos, partidos políticos clásicos. ¿Qué pueden aportar de nuevo ustedes a estos españoles que van a votar en Europa para volver a ganar la confianza, ya no en el Partido Popular o en el Partido Socialista, sino la confianza de manera general en el sistema político? Bueno, yo creo que siendo cierto, ¿no?, en alguna medida, lo que usted señala como previo a la pregunta, también hay que decir que lo que, por lo menos el Partido Popular, representa para los españoles, representa a España, pero lo que en definitiva representa para los españoles es la estabilidad. Yo creo que los experimentos hay que realizarlos con gaseosa, no se puede jugar con las instituciones. Hemos atravesado, y todavía se atraviesan, y las instituciones atraviesan momentos de dificultad. Somos conscientes de que hay un cierto desencanto en la población, pero también somos conscientes de que hoy día la población mayoritariamente sigue apostando por la seriedad, por el rigor, por la estabilidad que puede ofrecer un partido como es el Partido Popular, que sigue manteniendo el mismo discurso esta tarde aquí en París que la que compañeros míos estén teniendo esta misma tarde en cualquier punto de la geografía española, cosa que lamentablemente para nosotros somos el único partido en España que tenemos esa capacidad. Nos ha tocado y hemos heredado no solo una crisis económica, una crisis financiera, hemos heredado
hace 2 años una quiebra de muchas cosas, en lo económico, en lo político, en lo social, y hemos puesto encima de la mesa, cumpliendo en buena medida nuestros compromisos y sobre todo el mandato de los españoles, hemos puesto encima de la mesa las reformas, las modificaciones legales e institucionales que eran precisas para salir de ese túnel. Tenemos que pedirles, efectivamente, que sigan confiando en nosotros, tenemos que pedirles que sigan teniendo y que tengan esperanza en que las cosas se pueden mejorar y, bueno, lógicamente, pues, y que se han hecho muchas cosas y que vamos a querer y queremos su confianza para seguir haciendo muchas más. Confiamos y esperamos que ese desencanto, que somos conscientes, insisto, del mismo, no tenga un reflejo en el resultado electoral. De hecho, las encuestas siguen señalando al Partido Popular como el partido ganador o vencedor en cualquier proceso electoral. Elecciones europeas, hablábamos de ese desencanto que puede existir hacia las formaciones políticas llamadas clásicas en España, pero también las encuestas muestran que hay un desencanto hacia lo que es Europa hoy. ¿Es que el Partido Popular propone cambios a nivel europeo que puedan cambiar la estructura de Europa, que puedan hacer que Europa sea hoy más cercana a los ciudadanos españoles? Hace unos años, cuando eran los índices de satisfacción hacia Europa, los españoles estaban siempre arriba. Hoy en día las encuestas dicen que los españoles están desencantados con este modelo de Europa. ¿Qué puede aportar el Partido Popular? Bueno, déjame que le diga 2 cosas. En primer lugar, efectivamente, los españoles no podemos olvidar la España del bienestar que tenemos hoy, gracias a nuestra pertenencia desde los años 80, en el 87, a la Unión Europea, lo que entonces era la Comunidad Económica Europea y hoy la Unión Europea. Evidentemente, el desarrollo en infraestructuras o el desarrollo de muchas de nuestras regiones más pobres, precisamente, ha obedecido o se debe gracias a las ayudas que hemos percibido de la Unión Europea. Esto no lo podemos olvidar, esto no se debe olvidar, y yo creo que mucha gente hoy no lo olvida, porque, sin ir más lejos, las políticas agrarias son políticas europeas y España sigue teniendo muchos beneficios gracias a la PAC, a la política agraria común, y no hay que dejar pasar tampoco las ayudas en infraestructuras que han permitido una vertebración de nuestro país de manera muy importante. El desencanto de las instituciones. Yo creo que tenemos que tener a lo largo de estos próximos meses la capacidad para trasladar al electorado, a los españoles, vivan donde vivan, insisto, incluso los que viven en el continente americano o en cualquier parte del mundo, en cualquier otra parte del mundo, la importancia que tiene precisamente el Parlamento Europeo a partir de estas elecciones, donde el Tratado de Lisboa, que modifica en buena medida las instituciones, le da un poder que hasta la fecha no tenía el Parlamento Europeo. No solo vamos a tener, como le he dicho antes, un candidato por parte del Partido Socialista y también un candidato por parte del Partido Popular, porque así lo marca la legislación vigente, sino que va a haber propuestas de ámbito global para toda la Unión Europea, donde se hable, y no lo voy a adelantar yo porque tenemos convocado para el mes de marzo un congreso del Partido Popular Europeo en Dublín, pero también habrá propuestas regionalizadas incluso que sacaremos a la luz después de la convención que celebraremos a finales del mes de enero, ¿no? En ese sentido, yo creo que nosotros vamos a tener capacidad, estoy convencido de ello además, vamos a tener capacidad de renovar ilusiones en los españoles y pedir y tener la confianza de poder pedirle a esos españoles que, como usted dice, en alguna medida están desencantados, que vuelvan a renovar una vez más la confianza en un partido que es un partido serio y que es un partido que ha hecho los deberes que tenía que hacer para sacar a España de más de las difíciles de las situaciones que nunca habíamos vivido, por lo mínimo en el horizonte desde el año 75, en el que España comenzó la andadura de la democracia. Hemos hablado de Europa, de España. ¿Es consciente el Partido Popular que puede estar lastrado por las decenas de miles de españoles que han tenido que salir de España en estos últimos años y que de alguna manera, cuando hablamos con ellos en la calle, aquí concretamente en Francia, muchos critican a la política del gobierno español, que ha indicado como la culpable que se hayan tenido que ir
son conscientes, ¿cómo van a poder recuperar a ese electorado que les ha dado la vuelta, que es un lastre de alguna manera? ¿Hay algo en especial que se puede hacer justamente para esos españoles? Por supuesto que sí. Obviamente uno de nuestros compromisos, y además así está reflejado en los presupuestos del Estado, son las políticas para el retorno. Evidentemente nosotros queremos que todos los españoles que tenemos ahí, fruto de la crisis económica, vuelvan cuanto antes a España. Y para eso tenemos políticas para el retorno. Pero la mejor política para el retorno, más allá de los programas concretos, en condición de retornados, para las áreas sociales, las áreas sanitarias, las ayudas económicas que se ofrecen a los retornados, más allá de eso, la mejor política que se puede hacer con esos españoles es arreglar la situación económica de España y que en España vuelva a entrar por la senda del crecimiento y por la senda de la generación de empleo. Ese día, que ya está ahí, estamos ya comenzando, insisto, ahí están los datos de más de 100.000 puestos de trabajo en positivo con el que hemos cerrado el año 2013, hecho que no ocurría desde hace, como he dicho antes, desde hace un lustro. Esos datos y ese camino que el Partido Popular y el gobierno del presidente Rajoy está poniendo en marcha, está comenzando a caminar, a andar, es la mejor de las políticas, el mejor de los mensajes que podemos lanzar a esa generación de nuevos inmigrantes que han tenido que salir de España en busca de oportunidad, en busca en definitiva de trabajo. Pero también hay que decirlo, porque no hay que olvidar, que su salida de España no es por culpa del Partido Popular. En el año 2008, países como Francia, países como Alemania, otros países, pusieron en marcha medidas que a lo largo del año 2008, 2009, 2010 dieron el resultado de que la crisis en estos países vecinos de España se viera de otra manera, se sufriera de otra manera. En España, fruto de una mentira electoral, en el año 2008 se engañó y se dijo que no había crisis. Y hasta finales del 2010 o principios del 2011, el gobierno socialista no quiso reconocer la existencia de la crisis en España y empezó a tomar medidas de manera muy tardía, Ha sido el Partido Popular, que no hay que olvidar, que lleva, mejor dicho, poco más de 2 años y un mes en el gobierno, o desde que ganó las elecciones, o que no llega ni siquiera a 2 años y un mes, 2 años en definitiva, el que puso en marcha las medidas necesarias que otros países de nuestro entorno pusieron en marcha 4 años, 5 años antes que nosotros. Y por eso se vive todavía hoy la crisis financiera internacional o las crisis económicas particulares en diferente forma, en diferente medida que se ha vivido en España. Esa mentira del año 2008, esa inacción en tomar medidas que podían ser equivocadas o acertadas, pero es que no había ni siquiera voluntad de tomar medidas a lo largo de los años 2008, 2009, 2010, provocaron que en el año 2011, 2012, 2013 muchos españoles hayan tenido que salir de España. Pero insisto, el mejor mensaje para ese grupo de españoles, para ese colectivo de españoles, que parece que no tiene una vocación de permanencia en el lugar donde han salido a trabajar, a buscar oportunidades, a diferencia de la antigua migración, de la migración clásica, la migración de finales del XIX, principios del siglo XX, que sí tenía, por razones obvias, más vocación de permanencia. Digo razones obvias en la medida en que no había tanta movilidad ni tanta comunicación como existe afortunadamente en la actualidad. Pues el mejor mensaje para ese colectivo es el que ellos vean cómo estaba España hace un año y que vean cómo está España hoy y sobre todo que vean cómo está España dentro de un año. Yo tengo un par de preguntas más antes. Una es en estos encuentros en los países, con los españoles, los países europeos, le interrogan mucho sobre las tendencias independentistas de Cataluña. Sabemos que la Unión Europea ha tomado posición, ya lo ha dicho, si hubiese una supuesta independencia de Cataluña, pero ha notado preocupación por parte de los españoles en cuanto a este tema, pues que existe una campaña del gobierno catalán en el exterior justamente para vender su programa independentista. Sí, claro que lo he notado. He notado porque además este es un problema que el español que vive en el exterior, sea catalán o sea del resto de España, vive con una mayor sensibilidad, si se quiere, en sus carnes, por el hecho de la lejanía, ¿no? Me acompaña el presidente del Partido Popular de España en Francia,
que vivió conmigo las últimas elecciones al Parlamento catalán y vivió conmigo cómo se nos acercaban catalanes que eran votantes incluso del Partido Socialista o de Convergencia y Unión a manifestarnos que querían apoyar al Partido Popular por el temor que tenían a esa deriva soberanista que desgraciadamente pasados más de un año pues parece que cada vez se ha puesto más en valor por parte del gobierno nacionalista y de los grupos que apoyan esta deriva soberanista o independentista. Pero dicho eso, también en lo que yo les traslado, porque si efectivamente tiene usted razón, hay una enorme preocupación en este colectivo y así nos lo hacen llegar, lo que yo les traslado es la tranquilidad de que eso no se va a producir. Es decir, porque legalmente nos lo permite nuestro ordenamiento jurídico, porque constitucionalmente nos lo permite nuestra Constitución, la Constitución de 1978, y en consecuencia, mire, usted puede querer comprar la Torre Eiffel, pero no está en venta. Entonces, en consecuencia, no se le va a permitir que se lleve la Torre Eiffel a su casa. Pues lo mismo que no se le permitiría en París que le lleven la Torre Eiffel a su casa, el gobierno y las instituciones españolas no van a permitir que Cataluña deje de formar parte de España. Además de eso, efectivamente, yo creo que se ha evidenciado un poco la situación patética, ¿no?, de un presidente de una comunidad autónoma española escribiendo a diferentes líderes de la Unión Europea, en donde la respuesta ha sido la necesaria y la justa. En la medida en que se le ha dicho, oiga, mire usted, esto no es un problema de la Unión Europea, y en segundo lugar, si usted finalmente, aunque, insisto, es imposible, pero si finalmente fue independiente, usted estaría fuera de la Unión Europea. Y eso lo tienen que saber y cada vez lo saben más catalanes, y supongo que esas noticias provocan que cada vez menos catalanes apuesten por esa deriva soberanista. Una última pregunta, luego creo que vuelvo a entrar en cuestiones mucho más de migración, pero vamos a ir a un tema de migración española. El Partido Socialista y el Partido Popular llegaron a un acuerdo para modificar la ley electoral. Hoy en día los españoles no pueden votar en las elecciones legislativas. En ese momento se creó una plataforma para defender el voto de los españoles en el exterior en las legislativas. El Partido Popular se plantea reformar de nuevo la ley electoral en algún momento para que se recupere ese voto, o sigue así, o... Es en las elecciones municipales. En las legislativas sí se puede votar, en las regionales se puede también votar, en los referendos también se puede votar. No, yo creo que el tema de las elecciones municipales ya no es una cuestión de debate. Yo creo que ha quedado que es evidente que no es una decisión política, es una decisión jurídica, que fue el Consejo de Estado el que dictaminó vincular ese derecho a votar en las elecciones municipales, lo vinculó a la residencia. En muchísimos países ocurre exactamente lo mismo, incluso se extiende a otros procedimientos electorales. En España yo creo que queda claro que el emigrante, el español residente en el exterior, puede votar en elecciones autonómicas, puede votar en elecciones generales, puede votar en elecciones al Parlamento Europeo y puede votar en los referéndums que se convoquen. A partir de ahí, eso no hay la más mínima duda, y tengo que decirle que tampoco hay ya una reivindicación, no digo que no la haya en algunos colectivos, pero no una reivindicación de forma masiva, de forma contundente. Lo que sí sigue habiendo, y yo además soy el primero que lo comprendo y lo apoyo, es una reivindicación de modificar lo que es el ruego del voto. Es decir, ahí el Partido Popular lo ha dicho desde el primer minuto, lo ha dicho claramente. Nosotros apostamos para que el español que vive en España vote exactamente igual que el español que vota fuera de España, que vive fuera de España. Si vota en urna, no necesita más requisitos, manteniendo garantías de seguridad jurídica, y si vota por correo, lo tiene que solicitar igual que lo solicitan los españoles que vivimos en España. Y buscando además mecanismos, el tema de plazos, explorando el tema del voto electrónico, etcétera, etcétera, buscando en definitiva mecanismos que permitan incentivar una mayor participación. En ese trabajo estamos. No hemos sido capaces de encontrar la comprensión del Partido Socialista. El Partido Socialista ha pretendido, con una proposición en el Congreso
Congreso de los Diputados que se modificara la Constitución para el tema de crear una circunscripción especial para la inmigración. Que yo no rechazo la propuesta a priori, pero es que también hay que ser conscientes que en la agenda del Gobierno, que en la agenda de esta legislatura, no está modificar la Constitución. Pues lo que tenemos que modificar es la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la conocida como LOREG. Esa es la que hay que modificar. No volver a cosas que no están hoy día en la agenda del Gobierno ni en la agenda del partido que tiene la mayoría. Pero sí está en la agenda del Gobierno y del partido que tiene la mayoría buscar esas mayores y mejores fórmulas de participación. Y lo aprobamos en el último debate del Estado de la Nación. Propusimos que se votara esa como enmienda en la proposición del Partido Socialista. Pero para que poderla votar y que hoy día, en vez de estar en este debate absurdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que el Partido Socialista es consciente que es un debate estéril, porque sabe que o llega a un acuerdo con nosotros o no se puede hacer la modificación, igual que nosotros sabemos que o llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista y no se puede hacer la modificación. Oiga, dejémonos de buscar titulares en los medios de comunicación y pongámonos a trabajar. Y para trabajar tienes que partir de poner el cimiento en el edificio que quieres construir. Y el cimiento es aprobar una resolución en el Congreso de los Diputados que diga, oiga, busquemos el acuerdo para modificar la LOREG. Oiga, ¿para qué? Para que haya una mayor participación. ¿Cuáles son los términos después de ese acuerdo? Pues no lo sé. Tendremos que sentarnos en una mesa, en serio, a trabajar. Quien inició las conversaciones fuimos nosotros. Quienes las rompieron unilateralmente fueron ellos. Quienes hicieron una iniciativa sin llegar previamente a un consenso fueron ellos. Quienes hicieron imposible que esa iniciativa se pudiera aprobar porque pedían esa reforma constitucional fueron ellos. Y quienes les pusieron encima de la mesa una vez más la mano tendida a decir, oiga, frente a su iniciativa inviable, y ustedes lo saben, le ponemos una iniciativa viable, que nos hubiera permitido no arreglar la ley, pero sí estar hoy en una ponencia trabajando en la reforma de la ley, en vez de estar, insisto, en este debate estéril en la que los ciudadanos lo que van a acabar es cansados del Partido Popular y del Partido Socialista por no tener una capacidad de entendimiento. Nosotros, y ese es el compromiso que yo quiero asumir públicamente una vez más en Francia, en París, vamos a seguir tendiendo la mano al Partido Socialista para llegar a un entendimiento, a un acuerdo y modificar esa ley de tal manera que haya una mayor participación de los españoles que hacen esto. Bueno, por mi parte ya me contestó más o menos a una pregunta que era sobre la reforma de la ley electoral o una circunscripción, pero quería volver un poco a los miles de españoles que están llegando a Francia y concretamente a toda Europa, pero que aquí usted nos habla de 160.000 o 170.000. Son los datos oficiales registrados. En esos datos, como usted sabe, hay miles y miles de españoles que no se escriben en los consulados porque están cansados de las políticas tanto de izquierdas como de derechas. Y encima, que a esta gente que está llegando actualmente a París, o aquí a París hablamos, se les retira la tarjeta sanitaria al cabo de 90 días. Estos días está habiendo mucha polémica por esta cosa, porque la gente que llega a París no llega con trabajo ni un contrato de trabajo automáticamente. Entonces pasa tiempo a poder tener cobertura de ¿qué puede hacer el Partido Popular por esa gente? Es un tema que yo creo que se ha tergiversado y me alegra, tengo que decirlo, poderlo aclarar. En primer lugar, nadie se queda sin asistencia sanitaria. Nadie se queda sin asistencia sanitaria. Lo que dice nuestra legislación es que si una persona pasa más de 90 días fuera de España, la asistencia sanitaria se la tiene que dar el país donde se ha ido. En el caso de la Unión Europea, con la tarjeta sanitaria europea. Es que no es más que un trámite de obtener, que te la dan de forma inmediata en cualquier oficina de la Seguridad Social española, antes de emprender el viaje, sacar la tarjeta sanitaria europea. Sacar la tarjeta sanitaria europea. Punto 1. Punto 2. Si esas personas están más de 90 días, se supone que son las visas de turismo. En principio, para que en muy buena parte de la Unión Europea se han suprimido las visas de turismo. Si esas personas están más de 90 días, es porque ya no están de turismo, están de trabajo. Y en consecuencia tendrán que adscribirse a la Seguridad Social del país donde han decidido residir.
Pero en el momento que vuelvan a España, en el momento que pongan el pie en España, no hay ni una sola persona que se le haya quitado la tarjeta sanitaria. Ni una sola persona. La sanidad española, que no se tergiverse este tema, sigue siendo universal y gratuita. Universal y gratuita. Así lo define nuestra legislación y así va a seguir siendo, porque la voluntad de este gobierno, evidentemente, es que siga siendo universal y gratuita. Y no olvidemos otra cosa, que los europeos no han sufrido, pero sí los emigrantes de otros continentes, especialmente de América Latina. Hoy, gracias a las políticas de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, cuando regresan esos emigrantes a España, se les está dando asistencia sanitaria. En la etapa del señor Zapatero no tenían derecho a asistencia sanitaria porque eran nacidos fuera de España o habían perdido su derecho en España porque llevan largas temporadas, larga vida fuera de España. Hoy las comunidades autónomas les facilitan ese acceso, hoy es una realidad que podemos decir que es universal y gratuita nuestra sanidad, y lo otro es un tema simplemente de ajustes de la condición de turista a la condición de residente en otro país. El problema es que la gente, como le explicaba antes, que está llegando, llega sin trabajo. 90 días aquí pierden lo que es la seguridad social. No tienen otro medio. Aquí están ahora gente que lleva un año que no tiene trabajo ni contrato y que no tienen una cobertura social. Una cosa es la legalidad y otra la picaresca. Si una persona, una persona que abandona España por más de 90 días deja de hacer turismo, se convierte en residente de otro país. Si no tiene trabajo, ¿cómo hace para tener seguridad social? No, esos efectos fiscales. Efectos fiscales son 18 días al año, perdón, 180 días al año, y efectos de seguridad social a los 90 días. ¿Por qué? Porque los 90 días son, en el conjunto de los países, es la visa de turismo que se le permite a una persona entrar, no para trabajar, sino para estar haciendo turismo. Algunos países lo limitan a otro tiempo, pero la generalidad establecida es de 90 días. Vamos a ver, si una persona abandona España con voluntad de estar de más de 90 días, que es el plazo que se considera estar de turismo, tendría que ir al consulado, registrarse como residente ausente, residente en el exterior. Y en consecuencia es cuando tiene que tener las prestaciones sanitarias del país en donde se ha registrado, porque ha decidido residir fuera de España. Ahora, esa persona a los 91 días vuelve a España e inmediatamente recupera el derecho a asistencia sanitaria. Insisto, no hay ninguna pérdida de derechos con las políticas que está haciendo este gobierno en materia de asistencia sanitaria. Una pequeña aclaración, porque yo creo que ahí Eduardo y yo vamos por ese lado. Es evidente que hay una situación particular que está viviendo España estos últimos años, que ha obligado a miles de personas a salir fuera, que vienen aquí, que están más de 90 días, que 91 no tienen trabajo, siguen malviviendo de alguna manera en Francia, entonces claro, se quedan sin la cobertura española. Técnicamente tendrían que tener la cobertura francesa, pero también sabemos que aquí, que para que tengas técnicamente la cobertura francesa, es la CEMU y este tipo de toda una serie de trámites que llevan que en muchos casos no se hagan, porque además la gente no habla la lengua y tal. Que hay una particularidad de vida quizás a la situación de estos españoles que hace que efectivamente se pueden encontrar en un momento dado sin ningún tipo de asistencia, ni la española, ni la francesa. Cuando vas a un hospital no te van a atender en urgencias, pero... No, ellos la española no la pierden. O sea, vamos a ver, ellos la española no la pierden. Insisto, o sea, es decir, ellos no pierden. Se suspende la asistencia española porque legalmente están residiendo en otro país. Legalmente están residiendo en otro país. Se suspende. Pero si vuelven a España, recuperan inmediatamente. Si legalmente están residiendo en otro país, si están residiendo de manera, no digo ilegal, de manera irregular, porque no han pasado por el consulado, mantienen la tarjeta sanitaria española. En un territorio donde no hay visado, en un territorio donde no hay fronteras, si usted no manifiesta en su municipio que se va, o en el municipio que llega, de que ha llegado, la gente va a seguir teniendo lo mismo que tenía en un sitio
o en el otro. ¿Hay un problema de comunicación por parte del gobierno en este caso preciso, que no ha salido especial? Pues probablemente, yo no le digo que no, porque esta es una circunstancia que se nos ha planteado, que lo hemos comentado también en los órganos de dirección del Partido Popular, y vamos a intentar trasladar ese mensaje de tranquilidad y de confianza con esos españoles que no van a perder el derecho a la sanidad española nunca, nunca. Si esto es universal y gratuita. Volviendo un poco al tema de esta gente nueva que está llegando, las asociaciones españolas que estamos en París concretamente nos estamos ocupando mucho y de muchísima gente de darles clases de francés, de asesorarlos, de informarlos, bueno. Y quería saber si desde el Gobierno de España no pueden obligar con una circular o algo para los centros españoles que abran las puertas, que se puedan dar clases gratuitas en esos centros, en las consejerías, en las diferentes agregadurías que pueda tener el Gobierno de España. Esta gente no tiene dinero, no se habla francés y no se puede pagar un profesor. Nosotros ponemos profesores gratis y no tenemos locales. Y estamos haciendo el trabajo que debía hacer la embajada en este caso. Yo creo que hay dos cosas que hay que poner en valor. Sin duda ninguna, en primer lugar, el valor, el mérito que tiene el asociacionismo de la migración española, que lo ha tenido a lo largo de la historia, no es novedad, que ahora se ha vuelto a poner, digamos, de moda, como algo necesario, y eso es un valor que yo creo que el Gobierno de España y las distintas comunidades autónomas han estado reconociendo y hemos seguido reconociendo a pesar de las etapas que vivimos de dificultad y de recortes presupuestarios. Pero también no hay que olvidar que a la UNO le corresponde lo que le corresponde. O sea, es decir, si no tenemos recursos económicos para muchas cosas que son necesarias y hemos tenido que someter recursos, ojalá pudiéramos poner en marcha un proyecto de la naturaleza que usted indica. Pero yo acabo de anunciarle como en algo que ya existe, que son los ALCE, que es para la enseñanza de la lengua y la cultura española, lo vamos a ampliar a los nietos de. Es decir, que habrá que ir ampliando en la medida en la que nuestra situación económica de España, en general, nos lo permita. Ojalá pudiéramos poner más centros del Instituto Cervantes, ojalá se pudieran poner en los consulados y en las embajadas enseñanzas del idioma del país donde acuden, etc. Pero mire usted, nuestros recursos económicos son los que son. Tendríamos que preguntar, decir, oiga, ¿cómo estaba la caja, ¿no? Espere que pase un par de años y a lo mejor antes se arregle todo, ¿no? Y entre otras cosas podamos también invertir en esas políticas. Pero quiero mantener una cosa que me parece muy importante, que es el hecho de que ha habido muy poco recorte, prácticamente nulo el recorte que se ha hecho con las ayudas a los más necesitados, a los españoles que residen fuera de España más necesitados, y al asociacionismo y a los centros y casas regionales de España en el exterior. Yo no me refería a nivel económico, sino que estos organismos abran sus puertas y que presten locales para dar clases con profesores